buenas tardes. Pensaba en este pasaje que el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y todo este tiempo yo sé que cada uno ha sido fiel en congregarse en los grupos de estudio bíblico, pero hoy estamos aquí todas juntas, celebrando la bondad de Dios, cantándole con gozo nuestros corazones, alabando su nombre, bendiciendo su nombre, porque solo Él es digno. Así que me gozo de poder verlas y doy la bienvenida a quienes nos están visitando. El Señor las bendiga, que su palabra pueda tener cabida en sus corazones y no solo en los suyos, sino también en los nuestros, que podamos abrir nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. En este tiempo, hasta el año pasado, estuvimos viendo el libro de Esther y hoy vamos a continuar. El título de este mensaje se llama Confiando en su providencia. Ahora, ¿qué es la providencia? ¿Qué es la providencia? La providencia divina es el gobierno de Dios por medio del cual Él, con su sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas del universo. Y esta doctrina de la providencia de Dios asegura que Dios está en control de todas, absolutamente todas las cosas. Como dije al principio, vamos a continuar con el estudio de este libro. Este libro es llamado uno de los libros históricos y se encuentra en el Antiguo Testamento. Es el libro de Esther y es uno de los dos libros que no menciona el nombre de Dios. El otro es Cantares, pero sí podemos ver a Dios orquestando todo y actuando todo para su gloria. La historia de Esther, sabemos que Esther, para hacer un breve repaso, era una joven huérfana, una joven judía, y sucede esta historia en un tiempo de gran incertidumbre, cuando el pueblo de Dios, ¿se acuerdan que yo había contado? Se había diseminado en provincias paganas y estaban regresando del exilio. Esta historia tiene lugar unos 450 años antes de la llegada del Mesías, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y este libro ilustra la providencia de Dios y nos ayuda a entender cómo Dios obra de manera orquestada todos los hechos de la historia, de las sociedades y de la vida de los individuos. ¿Para qué? Para la ejecución de su obra redentora. Pensemos en esta verdad. No es que Dios reacciona ante los problemas surgidos en esta humanidad caída, que nace separada de Dios, que nace inclinada a lo malo. No es que Dios reacciona ante los problemas surgidos de la humanidad, sino que actúa conforme a su propósito eterno. Porque Dios se ha propuesto en sí mismo, como dice Efesios 1, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Él aún podemos decir que sigue trabajando para la gloria, la dirección y el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde en las naciones, en nuestras familias y también en nuestro propio corazón. Por lo tanto, podemos decir que la obra en nosotras aún no ha terminado. Dios no ha acabado lo que se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Ese versículo que se encuentra en el Salmo 32:8, el te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sigue sucediendo hoy. Podemos decir que es por su providencia que somos enseñadas a renunciar a la impiedad y vivir una vida piadosa, como dice Tito 2:11 al 13. Por la providencia de Dios somos sostenidas firmes, podemos estar firmes, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:17 y 18. Y por su providencia aguardamos la esperanza del regreso glorioso de nuestro Salvador. En fin, podemos decir que por su providencia sucede todo. Yo les invito a que podamos inclinar nuevamente nuestros rostros y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios con un espíritu humilde, con un espíritu, podemos decir, humillado delante del Señor,
reconociendo que Él es sobre todo y sobre todas las cosas, y que nosotros no somos infinitas como Él. Él es el infinito. Oramos. Gracias, Dios, porque una vez más podemos ser expuestas a tu palabra, oh Señor. Abre nuestro corazón para recibir de ti en esta tarde. Que a la luz de tu verdad vivamos confiada en que siempre estás obrando a nuestro favor y para tu gloria. Que seamos en esta tarde fortalecidas en nuestra fe, que podamos verte en cada circunstancia de nuestras vidas y esperar en ti, confiar en tu providencia, Señor, porque tú sabes lo que estás haciendo. Te damos gracias y rogamos que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 4. Vamos a verlo todo el capítulo completo en esta tarde. ¿Lo buscamos, por favor? Y ahora les pregunto, ¿crees que eres una mujer que influencia? ¿Eres una joven que influencia? ¿Te detuviste a pensar en esto alguna vez? ¿Acaso yo soy influyente para alguien más? ¿Te detuviste a pensar o te preguntaste cómo usar bien esa influencia que tienes? Todas somos de influencia. En algún lugar somos de influencia, en la familia, en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con quien sea. Siempre vamos a ser influencia para otros. Y yo quiero decirte que Dios te ha puesto en el lugar donde estás. Llámese hogar, llámese trabajo, llámese escuela, colegio, tiempo, el Señor te ha puesto justo allí con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, Señor? ¿Cuál es ese propósito? Mostrar su gloria y promover el reino de Dios. Veremos en este capítulo que vamos a leer a Mardoqueo instando a Esther, que ahora es reina de Susa, a usar su influencia como reina. ¿Para qué? Para el bien de su pueblo. Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo judío, había sido sentenciado a la destrucción total, es decir, que el pueblo al que pertenecía Mardoqueo y Esther tenía un edicto del rey, una sentencia, debían ser destruidos, niños, jóvenes, adultos, todos debían ser destruidos. Y este plan lo había planeado Amán. ¿Y quién era Amán? ¿Recuerdan? Era un funcionario del rey, el funcionario más poderoso del reino, a quien el rey a Jerjes le había dado esa autoridad. Él había planeado, ¿se acuerdan? Este plan desde un enojo desmedido. Amán estaba por encima de todos los demás nobles del reino. Ellos se inclinaban ante él en señal de respeto, pero Mardoqueo se negó a inclinarse delante de él. Y entonces, ¿qué dijo Amán? Me voy a vengar de él. Y guiado por el enojo, dijo, no solamente me voy a vengar de él, sino también de todo su pueblo, porque sabía que Mardoqueo era judío. Quiero que leamos el pasaje de hoy allí, Esther capítulo 4. Dice así: Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó.
Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Quiero que pensemos en este primer punto: fe en las promesas de Dios. ¿Cómo reaccionó Mardoqueo ante el edicto del rey? Ante este edicto que de ninguna manera podía volverse atrás. Una vez que el rey ordenaba un edicto, no había manera de volver atrás en esa orden. Dice que se rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza. El cilicio eran ropas ásperas que ellos usaban en ese tiempo. ¿Para qué? Para expresar si había en su corazón dolor, abatimiento, quebrantamiento, contrición, luto, humildad, humillación. Y no solo eso, dice que ¿qué hizo Mardoqueo? Fue a la ciudad, a toda la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Podemos ver que Mardoqueo no esconde su dolor. Mardoqueo no lo ignora, no trata de adormecer ese dolor. No se encierra en su casa deprimido. No permanece tampoco pasivo. Él sale a expresar ese dolor públicamente. Sin reparo, hace toda una escena en público. Su confianza en Dios, podemos decir, no le permitía a él reaccionar pasivamente. En medio de las circunstancias difíciles, yo sé que muchas veces no es fácil ver la bondad de Dios, ver lo que Dios ha planeado. Pero Mardoqueo conocía a Dios, como muchas de nosotras. Mardoqueo sabía que Dios no olvidaría a su pueblo y que la ayuda de Dios llegaría. ¿Cuál es tu reacción ante las circunstancias inesperadas de tu vida? ¿Qué haces? ¿Huyes? ¿Te escondes? ¿Te enojas? ¿Te deprimes? ¿Tratas de no pensar en el problema y, como hoy se escucha, ¿no? Trata de pensar positivamente. ¿Qué haces? ¿O buscas consejo
o apoyo en personas que pueden ayudarte en una situación de dolor, de angustia. Tenemos que pensar que otras personas pueden ayudarnos a enfocarnos en lo verdadero, en la verdad, porque solemos perder un poco la visión de las cosas cuando estamos muy angustiadas. Nos pueden ayudar a quitar nuestro enfoque del problema y mirar a aquel que está en control de todas las cosas. ¿Y cuál es la razón por la cual muchas de nosotras no nos atrevemos o no decidimos pedir ayuda a otras personas? Muchas veces, tristemente, es porque queremos guardar una apariencia. El que dirán. Querer aparentar que somos maduras espiritualmente y que nada nos puede detener. Nada. Lo cierto es que no importa cuán fuerte sea tu fe, simplemente somos incapaces, escuchen, incapaces de animarnos a nosotras mismas todo el tiempo. Por eso Dios nos dio la comunidad de fe, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muchas veces también sentimos vergüenza y no queremos vernos vulnerables ante los demás. ¿Qué van a pensar de mí con tantos años en el camino del Señor? ¿Qué van a pensar de mí si saben que yo estoy dudando de Dios, de su bondad, o luchando con la incredulidad? La vergüenza, ¿saben, hermanas? Es un resultado de la caída. Como hemos visto en el encuentro de matrimonios. Lo primero que hicieron cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué fue? Esconderse. Tenemos vergüenza porque estamos desnudos. Así que la vergüenza es una consecuencia de la caída. Pero yo quiero decirte que Jesús no murió por personas autosuficientes, por mujeres todas poderosas, superpoderosas, por personas que no cometen errores o por mujeres que hacen todo bien. Jesús murió por personas imperfectas. Él vino a sanar a los que están enfermos y no a los que se sienten sanos y sin necesidad de Dios. Él vino a salvar a las personas que necesitan sanidad. Estás luchando quizás hoy mismo por ver la bondad de Dios en tu vida y yo quiero decirte en esta tarde, ¿qué hacer? ¿Qué hago si estoy dudando de la bondad y del amor de Dios? Porque todo me va mal en la vida. Confiésalo al Señor y compártelo con alguien más. No te dejes gobernar por la culpa o por la vergüenza. Quiero decirte que en la cruz Jesús tomó todo de lo que alguna vez nos hemos sentido avergonzadas. Él cubrió nuestra vergüenza, la vergüenza de nuestro pecado. Él cubrió nuestra desnudez. Y dice la palabra del Señor que no hay condenación para las que están en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Cuán grande es la bondad de Dios! Ahora pensando en esta reacción o actitud que tuvo Mardoqueo luego de oír el edicto del rey de la destrucción total de su pueblo, él se vistió de cilicio. Y yo me pregunto, ¿por qué cosas deberíamos hoy vestirnos de cilicio nosotras? ¿Por qué cosas deberíamos rasgar nuestras vestiduras, no de una manera literal? ¿Sí? Y en las Escrituras vemos muchos ejemplos de personas que se vistieron de cilicio, de ropas ásperas. Pero en Jonás 3:55 encontramos este pasaje que dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué se vistieron de cilicio? Porque Jonás había sido enviado a ese pueblo de Nínive para proclamar destrucción si no se arrepentían y volvían a Dios. Así que los ninivitas, podemos decir, consideraron la gravedad y la seriedad de sus pecados. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te vestiste de cilicio por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, que te vestiste de humildad y contrición y quebrantamiento y luto por tu pecado? El Salmo 130, versículo 3 y 4 dice, Jehová, si mirare a los pecados,
¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Piensa en esto siempre. Humíllate delante del Señor, confiesa tu pecado, porque en Él hay perdón, porque Él es amplio para perdonar. Ninguna de nosotras podríamos mantenernos de pie delante de Dios. No hay nadie que sea mejor que otra, todas somos iguales delante del Señor, pero Cristo hace la diferencia. Cristo en nosotras hace que nosotras podamos confesar nuestros pecados y podamos recibir perdón y ser santificadas en Él. El versículo 3 dice, pero que Mardoqueo no fue el único que lloró por este edicto. Dice que en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, ¿qué cosa? Gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Dormían angustiados, se levantaban angustiados, trabajaban angustiados, comían angustiados. En todo momento dice que ellos lloraban y se lamentaban. ¿Por qué esperamos hasta la próxima crisis para clamar a Dios? ¿Por qué no cada día le pedimos con un clamor reverente al Señor? Señor, ayúdame. No quiero llegar al extremo para clamar a ti, Señor, por misericordia. Líbrame, Señor, del mal. Líbrame de pecar contra ti. Líbrame de dudar, de ser una mujer incrédula. Y también la reina Esther dice que tuvo, miren lo que dice allí, tuvo gran dolor. No dice tuvo también angustia, dolor, gran dolor. Y la traducción dice se retorcía de dolor vehementemente. Eso significa gran dolor, es decir, que podemos decir hasta su cuerpo se había afectado con esta noticia. ¿Cuántas veces las malas noticias, un conflicto, una situación difícil afectó nuestra salud? Nos dolió el estómago, nos enfermamos. Porque realmente no sabemos que estamos en un mundo caído y que vamos a sufrir, pero no esperamos que nos pase. Y cuando nos pasa, también podemos sentir lo mismo. Ella manifestó su preocupación enviándole una ayuda a Mardoqueo. Eso podemos ver allí en el versículo 4. ¿Qué hace Esther? Le envía vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, pero dice que él no lo aceptó, no quiso hacer esto. Y en los versículos 5 y 6 dice que envió también a Atac, que era uno de los eunucos que estaba al servicio de ella, para saber qué sucedía y por qué Mardoqueo estaba así. Y fue Atac, dice, que a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad. Versículo 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. También le dio la copia del decreto que había sido dada en Susa para que ellos fuesen destruidos, para que Esther lo viera, y no solo eso, sino que le pide que interceda delante del rey a favor de su pueblo. Ahora que tienes esta posición que Dios te ha dado, yo te pido que como reina intercedas delante del rey a favor de tu pueblo. Esther siempre obedeció a Mardoqueo. Recuerden que ella fue huérfana y que Mardoqueo la crió, pero esta vez sabe que el riesgo es muy alto, muy alto. Obedecer a Mardoqueo implicaba un riesgo enorme. El versículo 11 nos dice cuántos días habían pasado desde que Esther había sido llamada a presentarse delante del rey. Exactamente 30 días. Nadie se podía presentar delante del rey si el rey no lo llamaba. ¿Qué podía sucederle, según la lectura de este pasaje, a quien se acercase al rey sin haber sido invitado? La muerte. Así que lo que le estaba pidiendo Mardoqueo a Esther era realmente difícil, muy difícil. Podía costarle la vida misma. Entonces vemos que Esther tiene dos opciones: respetar la ley y tratar de salvarse a sí misma, o arriesgarse a morir por el bien de su pueblo.
cuando estas palabras le son dichas a Mardoqueo de parte de Esther, recordándole esa ley y lo que podía implicar violar esa ley, entonces Mardoqueo le asegura algo. Si ella calla, dice, si tú callas, alivio y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esta es una expresión de fe por parte de Mardoqueo. Él sabe que Dios no olvidará su pacto con Abraham. Él no permitirá que su pueblo sea erradicado. ¿Por qué? Porque de allí, ¿quién vendría? El Mesías prometido, el Salvador. Entonces él confiaba en esa promesa. En este tiempo, ¿cuáles son las promesas a las que te aferras con firmeza? Quizás alguna se aferre a esa promesa que encontramos en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Esto me ayuda bien, Señor. Y nos recordamos a nuestra alma esta promesa del Señor. Quizás otra recuerde 1 Corintios 16:34, el amor de Dios nunca fallará. Dios no me va a dejar de amar. Dios me ama con un amor eterno. O quizás decir cuando fallamos o pecamos, bueno, Dios va a perfeccionar la obra que comenzó en mí, como dice Filipenses 1:6. Quizás otras se aferren a esta verdad anhelando el regreso de Cristo, como dice Juan 14:2-3. Cristo regresará por nosotras. Pronto el Señor viene. Vuelve a buscar a su iglesia. Yo quiero decirte que Dios quiere usarte para cumplir sus propósitos. Pero también quiero decirte a la luz de lo que estamos viendo en este momento, que Él proveerá si tú decides no obedecerle. No somos indispensables, para nada. Dios cumplirá sus propósitos con o sin nosotras. Y el segundo punto, son solo 2 puntos en los que vamos a pensar en esta tarde. La fe nos mueve a la acción, nos mueve a actuar, no nos permite estar pasivas ante algo que creemos, de lo cual estamos convencidas. En el versículo 15 dice que Esther responde a Mardoqueo y le pide que reúna a todos los judíos de Susa y que oren y ayunen durante 3 días y durante 3 noches, y ella también iba a hacer lo mismo con sus doncellas. ¿Por qué? Porque había decidido reaccionar con fe, actuar con fe y presentarse delante del rey. Esta era una situación que no podía resolverse por medios ordinarios. Por eso ella dice, clamemos a Dios, ayunemos, oremos. Esto se nos escapa de las manos. Hay un edicto irrevocable contra nosotros. Solo Dios puede obrar. ¿En cuántas situaciones encontramos esto, no? Esto escapa de mi control, esto escapa de mi capacidad de resolver. Solo Dios puede obrar en esta necesidad, en esta situación. Ante situaciones así, entonces, ¿qué debemos hacer? Humillarnos delante del Señor y buscar su dirección. Reconocer nuestra necesidad de Él. Reconocer que solo Él es sabio y que Él está en control de todo. Y yo quiero que veamos lo que ella dice. Ella era muy consciente de lo que implicaba esta decisión. El versículo 16 dice, si perezco, que perezca. Es decir, si tengo que morir, moriré. Ninguna de nosotras todavía hemos batallado contra el pecado, con la muerte, con peligros extremos. Somos muy bendecidas, muy bendecidas. Nadie nos persigue para matarnos, quitarnos nuestra vida física. En otros lugares sí. Así que Esther se da cuenta que Dios no puede ser manipulado ni siquiera mediante el ayuno. Con esto, ¿qué estaba diciendo ella? Vamos a ayunar, vamos a orar para que Dios cambie esto. No, ella dice, vamos a ayunar y orar para que Dios
cambie esta situación, obre de manera milagrosa, pero si tengo que morir, moriré. Dios me puede librar o Dios puede permitir que muera. Eso es lo que ella estaba diciendo con esta expresión. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Quiénes dijeron estas palabras? 3 jóvenes que estaban ¿dónde? En un horno de fuego ardiendo, sentenciados por declarar que Dios era su Dios y que no se iban a inclinar ante otros dioses. Y a mí me llama la atención esta palabra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero ellos ¿qué hicieron? Sí, clamaron a Dios. Dios puede librarnos del horno de fuego. Es un Dios poderoso en el cual confiamos. Pero si no, ¿qué estaba diciendo de nuevo? Si perezco, que perezca. Si no, moriremos. Si no, moriremos, pero no rendiremos ni daremos culto a ningún otro Dios que no sea el único Dios verdadero. Estos 3 jóvenes no tenían ninguna duda del poder que Dios tenía para salvarlos del horno de fuego, al igual que Esther. Pero la manera en que los libraría aún no estaba clara. Ellos no conocían el futuro, no sabían de qué manera iba a obrar Dios. A veces el poder de Dios se manifiesta de una manera espectacular, como cuando dividió el Mar Rojo para que Israel saliera de Egipto allí en Éxodo 14. Pero otras veces no revela su poder y permite que sus hijos sufran. Y permite que su pueblo sufra aflicción. De todos modos, estos jóvenes no se inclinarían ante el rey y Esther estaba dispuesta a obedecer a pesar de los riesgos. Creo que estos ejemplos tienen la intención de despertar en nuestras mentes, en la mente de todo creyente, la firmeza y la determinación de aferrarse a la verdad y a no comprometer nuestras conciencias, lo que creemos, ante la presión de las circunstancias. ¿Se entiende esto? A seguir lo que es correcto, lo que entendemos que agrada a Dios, a pesar de todos los riesgos, de quedarme sola en la escuela, por decir que creo en Dios, y que no comparto y que no hablo de la misma manera. Eso es para las más jóvenes. Con mi familia, quizás dejarme de lado porque todo el tiempo hablo de Dios. Miren los riesgos que nosotros corremos. No son nada comparados, ¿no?, con los de esta historia. Aunque no veamos un beneficio presente, toda la Escritura nos anima, nos alienta a caminar por fe y no por vista, a tener certeza de lo que esperamos y convicción de aquello que aún no vemos, a tener esperanzas renovadas en nuestros corazones, porque fiel es el que prometió. Fiel. El panorama para los judíos en ese tiempo era realmente triste, agobiante, pero Mardoqueo confiaba que la ayuda llegaría de Dios. Le dice a Esther, si vos no obedeces, Dios se va a valer de cualquier medio, pero Él no va a permitir la destrucción de su pueblo, porque el Mesías que Él prometió va a venir de este pueblo. Él va a cumplir lo que ha dicho. Es así como el Señor espera que nosotras, que decimos creer en Jesucristo, vivamos por fe y no por vista. Tantas veces hemos cantado, ¿no? ¿Cómo puedes honrar a Dios con tu vida? ¿Sabes cómo? Confiando todos y cada uno de tus días. Confiando en su providencia. Spurgeon escribió, pierde todo antes que perder tu integridad. Y cuando todo lo demás se ha ido, aférrate todavía a una conciencia limpia como a la joya más inusual que adorna
el regazo de un mortal, pero no comprometas tus convicciones por agradar al mundo, por agradar a los hombres, por agradar a las personas, porque lo que vas a recibir es mayor que el agrado o el aplauso de los demás. El gozo espiritual, el tener el favor de Dios, el que Dios sonría sobre tu vida, no se compara con nada, nada. Dice el versículo 17 que Mardoqueo hizo todo tal como Esther le había ordenado. Podemos decir, bueno, vamos a confiar en la providencia de Dios y vamos a esperar que Él actúe, pero ellos tomaron acciones. Vamos a actuar por fe y vamos a hacer esto. ¿A qué te está desafiando el Señor? ¿Qué te dice que hagas en este tiempo? ¿En qué cosas debes responder con fe? ¿Qué cosas te angustian sobremanera que te hacen quitar la mirada en aquel que tiene en control todas las cosas? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué perturba tu mente? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué no te deja descansar? Yo quiero decirte que eso es incredulidad y es pecado. Es pecado, pero el Señor sabe que somos polvo. El Señor sabe que somos finitos. El Señor sabe que luchamos con nuestra carne. Pero el Señor hoy nos está diciendo, pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en mí. Recuerda mis promesas. Así como Mardoqueo, así como Esther. Que si bien este no es un libro para imitarlos, porque moralmente ellos vivían en una ciudad, podrían haberse vuelto, pero se quedaron se acostumbraron a ese lugar a vivir. Moralmente podemos decir no eran personas dignas de imitar, pero la fe que tuvieron en las promesas de Dios, sí, sí. Y poder obrar, ver obrar a Dios, eso es lo que Dios está mostrando a través de este libro. Dios orquestando todo, siempre trabajando para que su propósito se cumpla en tu vida y para que el propósito de la venida del Mesías se cumpliera, para redimir, para comprar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Todo este plan es para redimir, es para rescatar a los que están perdidos, como un día estuvimos nosotras. Y como aún hay mucho pueblo fuera que necesita ser rescatado, y es por eso que nosotros no debemos callar. Pero si nosotras callamos y desobedecemos, Dios se va a valer de cualquier medio u otra persona para que el Evangelio llegue a esos hijos que Él ha apartado para su reino. Tenemos la opción: salvar nuestras vidas, vivir para nosotras, o actuar en favor de ese pueblo que está perdido fuera y que necesita oír el Evangelio, que no van a creer si no oyen, que no van a poder glorificar a Dios si no lo conocen. Y Dios quiere usarnos a nosotras como mujeres para proclamar el año agradable del Señor. Y para ir concluyendo, yo quiero preguntarte cuánto confías en la providencia de Dios, en ese cuidado, en esa dirección de Dios que sostiene todas las cosas, que dirige todas las cosas. ¿Cuánto confías? ¿Qué te impide afianzarte sobre lo que Dios te ha prometido? Afirmar tu corazón en esas promesas. Lo que sea que te impide, Dios ya lo conoce. No sirve de nada ocultarlo, porque Dios conoce nuestro corazón. Conoce lo que pensamos acerca de Él, lo que creemos acerca de Él. Así que en esta tarde yo te animo a que le digas al Señor: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Dios es fiel y justo y te ayudará para lograr lo que Él te ha llamado a hacer. Eso es confiar en Él. Si a pesar de cómo se desarrollan las cosas puedes tener una convicción en tu corazón de que Él está en control de todo, ¿sabes en qué va a redundar eso? En descanso para tu alma. Ese descanso que quizás hoy no lo tienes,
Vas a hallar descanso para tu alma, una paz profunda, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Cristo lo puede dar. No te va a dar que las situaciones cambien, no te va a dar esa paz que las cosas a tu alrededor se acomoden y estén como vos querés que estén. Eso no te va a dar paz. Te puede dar alegría momentáneamente, pero van a venir otras situaciones más. Y qué maravilloso es decir, si estuvo acá, va a estar más adelante conmigo también. Yo tengo que descansar en Él. Descansar y confiar en la providencia de Dios. Todo cuanto vivimos, hermanas y amigas, todo cuanto somos, todo cuanto poseemos, ha sido planificado por Dios para darle gloria siendo parte de su obra. Así que todo lo que tienes te lo dio con un propósito. Todo lo que eres es con un propósito. Si no estamos dispuestas a perder el palacio entero, que era lo que podía sucederle a Esther, y nuestra posición, la posición que hoy tenemos delante de la sociedad, de nuestra familia, donde sea, nuestro trabajo, por causa de Cristo y su obra, estamos desperdiciando nuestras vidas. Esto es lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando dice, el que quiera ganar su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, hallará para vida eterna. ¿Estás queriendo salvar tu vida y tu familia? ¿Solamente estás pensando solo en los tuyos o estás dispuesta a dar más por la causa de Cristo? Es una pregunta muy sencilla y decir, ¿qué hice hoy por otra persona? ¿Qué hice ayer? Que no sea de mi familia, que no sea mi esposo, ni mis hijos, ni mis suegros, ni mis abuelos, ni mis tíos. ¿Qué hiciste por otro? ¿O solo te importa tu pequeña familia? El que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará para vida eterna. Esther aprendió esto y estuvo dispuesta a interceder delante del rey para salvar a su pueblo. Estuvo dispuesta a sacrificarse por su pueblo. ¿Y saben qué? Esto es figura de Cristo, porque toda la Escritura habla de Cristo. Esta es una figura, podemos decir, imperfecta, pero Esther estaba justamente ilustrando que Cristo se iba a sacrificar. ¿Por quién? ¿Por ti? ¿Por mí? ¿Por qué? Porque estábamos perdidas, sin esperanza y sin Dios. Esther es figura de Cristo, dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en Él. Espera en el Señor. Él dice que se dio, fue ofrecido en sacrificio una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él vino con un propósito, para morir, porque era necesario que alguien justo y santo pagara por tu pecado y por los míos. Y ese alguien es el único, Jesús. E hizo la voluntad del Padre. Dio su vida en sacrificio. Y por ese sacrificio nosotros hoy podemos tener perdón de nuestros pecados y podemos acercarnos delante de Dios. Esther iba a interceder por su pueblo. Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Para que el Padre nos reciba. A todos aquellos que confían en Él. Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero Dios le dio ese derecho a los que creen y reciben a su Hijo Jesús, dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Eres hija de Dios? ¿Ha habido un momento en tu vida en que le has dicho al Señor, yo creo en la obra de Cristo? Creo que esa obra me salva, me santifica, que esa obra me perdona y me justifica delante del Padre. Entonces, ¿le has pedido perdón? Ahora tienes el derecho de ser llamada hija de Dios. Y si no, en esta tarde
El Señor te está diciendo, cree en mi Hijo Jesucristo. Todos los libros de la Biblia tratan de Jesús y Esther no es la excepción. Así como toda la Biblia apunta a Jesús, toda la obra, ese plan que Dios trazó desde la eternidad, ¿saben para qué? ¿Qué busca? Que creamos en su Hijo Jesús y admiremos lo que Él hizo por nosotras. Quiero decirte en esta tarde que todo se trata de Jesús. Por Él y para Él es todo. Amén. Te damos gracias, oh Padre, porque en tu providencia enviaste a Jesús, tu Hijo amado, por nosotras, mujeres llenas de pecado, mujeres que te hemos dado la espalda, oh Señor, que hasta quizás este momento hemos vivido como quisimos, sin entender y haciendo lo que nos parecía bien. Pero en esta tarde te damos gracias por tu amor y por haber enviado a Jesucristo. Creemos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Creemos que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para que nosotras podamos tener perdón y vida eterna. Estar segura de que si un día tú vuelves a buscarnos, iremos contigo porque hemos confiado en la obra de Cristo. O que si un día nos llamas a tu presencia, estaremos contigo porque tú lo has prometido, Señor. Que de tal manera amaste el mundo que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no pase una eternidad sin ti, Señor, sino que tenga vida eterna. Gracias te damos, Señor. Te pedimos perdón. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Confiamos, Señor, en ti. Esperamos en tu providencia. Gracias, Señor, por Cristo. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga.